En este libro cuarto, primordialmente nos va a decir, a ver, ahora sí vamos a tener que entrar a hablar de qué se trata la ciencia política como tal, ¿no? Porque la ciencia política es la que atiende a los intereses y a las perspectivas en particular del régimen, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que es el régimen? Es la forma en la que se organizan las magistraturas en una ciudad. En una ciudad. ¿Y para qué sirve la ley? La ley funciona como un medio de poder coercitivo por parte del Estado para regular la conducta de la sociedad. Eso es lo que diría un jurista, un abogado promedio. ¿Qué es lo que dice Aristóteles al respecto? Porque la ley no es prioritariamente coercitiva. Bueno, dice que es razón sin deseo y que aparte también menciona algo sobre que las leyes se inspiran en las costumbres. Que tienen mayor, de las leyes, una de las costumbres también dice que tienen mayor autoridad y conciernen asuntos más importantes que las escritas. Sí, pero fundamentalmente lo que hace la ley es al mismo tiempo ordenar a la comunidad política. La ley, en primera instancia, lo que intentamos saber, ¿cuál es la primera ley que da nacimiento a un Estado? Un documento. La Constitución, ¿no? ¿Qué es lo que hace la Constitución? Establece una serie de leyes. Bueno, sí, establece leyes, ¿no? Pero prioritariamente dice, a ver, ¿cómo se va a organizar el Estado? ¿Qué es lo que se reconoce en nuestra Constitución? Parece que es el artículo 29, no me acuerdo muy bien exactamente el artículo que era. Somos una república federal. Establece el orden político. Exactamente, eso. Establece el orden político, exactamente. Eso es lo que quiere hacer la ley. Por tanto, esto, o sea, fundamentalmente, para ser politólogo, o sea, por más que nos pese, tienes que saber de derecho. No hay de otra. Para ser politólogo hay que saber de derecho. Aunque los abogados no tengan nuestro nivel de abstracción, naturalmente, ¿no? Entonces, pero la cuestión es, a ver, ¿qué es lo que le interesa responder a la ciencia política? Y esto es lo que vamos a ver con Maquiavelo también. A ver, comenta. Que dice que el objetivo de la ciencia política es también ver en qué tipo de régimen es como el mejor, ¿no? Como el Claro, mejor. claro, cómo deberíamos gobernarnos, ¿no? Esa es una de las cosas que nos interesa. ¿Cuál es el régimen perfecto, no? Es decir, esta forma de régimen perfecto la vamos a abstraer a partir de las cualidades de la comunidad y de sus deseos, ¿no? Es entonces que surge la pregunta primordial que va a guiar nuestro quehacer politológico. ¿Cuál es el régimen más apropiado para cierto tipo de personas y en cierto tipo de circunstancias? Bueno, sí habla sobre el que es mejor en todo, en lo absoluto, o el que es mejor debido a las circunstancias. Y hablaba sobre el buen legislador y el verdadero político. ¿Cuál es la diferencia? Pues que uno solamente, o sea, apenas vi en TikTok, desde que había hecho Maynes en este caso de los aranceles y todo eso, ¿no? Que dijeron así que no, es una canción, ¿no? Mucho coreano. Y justo era de quién actúa mejor en ciertas circunstancias como de eso. Y hay una diferencia, sería pues que el verdadero político sabría qué es lo mejor. Lo mejor para la comunidad, ¿no? En determinado Pues momento. no, ahorita justo lo que igual dije en Estado Sociedad de Derecho es que justo, pues, ¿qué es lo mejor para lo que se está viviendo? Como el ejemplo de la dictadura, ¿no? Que en estado de guerra pues tienes que utilizar una dictadura para que todo se mantenga en un control y de esa manera, pues, tú como país, como Estado, no estalles internamente o externamente. Exactamente. Ambas. Qué bueno que recordaste ese ejemplo porque es precisamente el ejemplo que iba a poner, ¿no? Con Benito Juárez. O sea, en el momento en el que tiene que dotarse de ciertas capacidades extraordinarias, es digamos porque la dictadura, la forma de la dictadura era la mejor forma para enfrentar las circunstancias políticas de México en ese momento. No podíamos sujetarnos a un régimen completamente parlamentario como se quería en primera instancia, en un momento en el cual el legislativo estaba completamente fragmentado y en el que prácticamente la mitad del país no quería dar recursos para la armada del Estado. También hay una parte donde dice que una vez establecido el régimen político, lo que la ciencia política debía buscar, además de ver que si era el tipo de régimen adecuado, era también saber cómo prolongarlo a través del tiempo, cómo prolongarlo. Que ahí es exactamente lo siguiente que iba, ¿no? Ahí es donde, digamos, ya Aristóteles va tendiendo la cama número uno para o sea, lo que vamos a ver hoy es cómo se sientan las bases del republicanismo y cómo se sientan las bases de la ciencia política.
Porque fundamentalmente estas dos preguntas de aquí que bien nos menciona Mauricio, es decir, ¿cómo se forma el régimen? Es decir, fundamentalmente la siguiente pregunta que vamos a ver en la siguiente clase con Maquiavelo es, o sea, ¿cómo obtener el poder? Básicamente se trata de esto, ¿no? Y la segunda, ¿cómo mantener el poder? Y al mismo tiempo, detrás del decir, ¿cómo conservarlo más tiempo? Eventualmente viene también la tercera parte de Maquiavelo, que es cómo acrecentar el poder. Y por último vendrá la última pregunta, que es cómo perder el poder. Pero eso lo vemos en la siguiente clase, ¿no? Entonces, lo que pasa es, entonces ya tenemos perfectamente dilucidado qué es lo que queremos hacer, ¿no? Como politólogos. Estas son las preguntas circunstanciales que nos confiere nuestra ciencia. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el régimen entonces que se adapta mejor a todas las ciudades? ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? Número uno, que sea posible, ¿no? No va a ser entonces, digamos, la ciudad bella de Platón, ¿no? En una primera instancia, porque está bastante complicado, a pesar de que digo, bueno, si ya puede imaginarlo, pues sí se puede hacer, ¿no? Pero entonces, número uno, que sea posible. Número dos, que sea fácil de lograr. Es complicado, entonces, que sea una sociedad hecha por puros filósofos y que dividamos a las razas perfectamente. Y número tres, que sea accesible. Esas son las tres pautas elementales para ordenar entonces adecuadamente a la sociedad. Vamos a decir entonces que el régimen entonces no debe ser a la ley, sino que las leyes deben hacerse conforme al régimen. ¿Por qué lo dirá de esta manera? ¿Cuál es la lógica que también, o sea, digamos, se trata de dilucidar un poco cómo podríamos formar esta situación? Pues porque la ley se va adaptando a la postura que tome el Estado. Suponiendo, si es una democracia, se va a adaptar a una democracia las leyes. Si es una dictadura, igual. Y si es, no sé, así como en China, yo qué sé, bueno, pues también se va a adaptar, ¿no? Difícil decir que es China, exactamente. También hay una parte donde Aristóteles en este libro dice que existen también como, bueno, empieza a hacer como una distinción entre los tipos de régimen, porque dice que dentro de los regímenes también puede existir ciertas diferencias, o sea, hay diferentes democracias, por así decirlo, diferentes oligarquías, ¿no? Y también habla sobre cómo las leyes se adaptan, ¿no? A las condiciones específicas que presentan estos regímenes y a esas características específicas que se van dando, pero dentro de un mismo modelo de régimen. Efectivamente, perfectamente bien dilucidado. Como bien también desde el inicio nos había dicho Laura, ¿no? A ver, como la ley tiene esta capacidad de ser reformada, es decir, de ser mutable, al mismo tiempo, necesariamente, digamos, no podemos, digamos, este es el mismo postulado que más adelante seguramente en alguna otra clase llegarán a ver con respecto a Kelsen, ¿no? ¿El hombre es al derecho o el derecho es al hombre? ¿No? Porque lo que va a decir Kelsen es, el hombre es al derecho, y decimos, por favor, por eso eres abogado, ¿no? Entonces, la situación ahí es esto, precisamente también como, ¿no? A ver, la ley es un instrumento de la justicia, no es otra cosa, es un instrumento como tal, y como un instrumento entonces debe ser perfectamente moldeable a nuestras necesidades en todo momento. Es entonces que el régimen no puede ser a la ley, debe ser la ley al régimen. Entonces podría también establecerse que las leyes pueden ser al régimen precisamente porque el régimen tiene la facultad de poder. Claro, naturalmente, ¿no? Porque el poder soberano, que digamos en Locke sería el poder supremo que es el del legislador, que quiere decir ser capaz de hacer las leyes, no hay un poder más grande que decir voy a hacer la ley. Es decir, tengo el poder de ordenar a la comunidad política en su totalidad. Si la ley fuera como tal más bien si el régimen o el poder soberano es el que se tuviera que sujetar a la ley, o sea, la ley tendría que ser creada por Dios mismo, ¿no? Digamos, por eso es que los 10 mandamientos a día de hoy simplemente no se pueden cambiar, no es como que uno de ellos pueda hacerse a un lado, ¿no? Entonces, a partir de esa cuestión, nos va a cuestionar cómo establecer la ley, ¿no? Nos va a decir, número uno, lo que tenemos que hacer es, el régimen va a ser una organización, va a ser la organización, el régimen, perdón, otra vez, 1, 2, 3. El régimen político es la organización de las magistraturas, ¿no? Como ya nos había dicho Mauricio. Pero entonces, la pregunta que rige a esta situación es, ¿cómo vamos a distribuir esas magistraturas y cuál es el órgano soberano que efectivamente existe dentro del Estado, ¿no? A final de cuentas, todo esto nos lleva a cuestionarnos
cuál es el fin de la comunidad como tal, ¿no? A ver, nos va a decir, en el régimen político no todas las leyes convienen a todas las formas de gobierno, como bien lo mencionaba Liz, ¿no? O sea, las leyes de la oligarquía no pueden sujetarse idénticamente a las leyes de la monarquía, por ejemplo, ¿no? Hay una ley, un tipo de ordenamiento y de distribución de magistraturas que tiene que ser específico para cada tipo de régimen, incluso si llegan a estar mezcladas, no puede ser una y la otra. Entonces, nos va a decir, ahora sí vamos como a separar, ¿no? A partir de aquí entonces tendríamos que decir, a ver, ¿cómo es la monarquía? Si la monarquía efectivamente puede existir, nos va a decir Aristóteles, solo tiene que serlo de nombre, no con una existencia real y efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la monarquía va a suponer entonces una gran superioridad del gobernante, ¿sí? Si es que existe, va a suponer entonces una gran superioridad del gobernante por encima de prácticamente todos los demás. Nos va a decir por otra parte, la tiranía es el peor régimen, ¿no? ¿Por qué? Porque es el más alejado de la Constitución, es el más alejado de la ley. ¿A quién es a quien obedecemos en la tiranía? ¿A la ley o al hombre? Al hombre o a la persona que está acá, al tirano, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que es la peor, porque es la más alejada de la obediencia a la ley. Se trata únicamente de la obediencia a la voluntad de una persona, ¿no? Entonces, de la tiranía nos va a decir la otra forma del régimen desviado es la oligarquía, ¿no? Nos va a decir al respecto. Sobre las oligarquías no hay un tipo de oligarquía que sea mejor que las otras. Solo hay otras que son menos peores, menos malas, ¿no? O sea, digamos, es como la idea que tienen algunas personas a día de hoy. Es que ya no votamos por el mejor, ya solo votamos por el menos malo, ¿no? Entonces, luego, en la democracia, nos va a decir. Por otra parte, las democracias, a diferencia de las oligarquías, en términos de las formas de gobierno desviadas, es la que, digamos, es la más moderada, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias que van a regir en torno a estas formas de gobierno, bueno, estas formas de régimen? El linaje, la riqueza y la virtud. Esas son las tres cosas entonces que van a determinar cuáles son la forma de gobierno, la forma de régimen en la que nos vamos a encontrar, ¿no? La distribución de las magistraturas, esas se van a dar de acuerdo al poder que tengan los particulares dentro de la comunidad política. Y por otra parte, también van a suponer que debe haber una igualdad común entre ellos, ¿no? Es decir, entre aquellos que detentan las magistraturas, ¿no? Es decir, digamos, no hay secretarios de Estado, o sea, me refiero a los secretarios del Ejecutivo, que seas uno superior al otro. O sea, no hay ninguno que diga, no hay ninguna ley que diga efectivamente que, digamos, la Secretaría del Gobierno es superior a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo. De hecho, también Aristóteles en esa parte dice que el tipo de gobierno degenerado va siendo peor dependiendo de qué tan sagrada o divina sea la forma de gobierno en la que está degenerando, ¿no? Efectivamente. A partir de eso nos va a decir, de todos los regímenes que hay, en la totalidad nos va a decir, en realidad solo hay dos que son los principales, la oligarquía y la democracia, ¿no? Nos va a decir por una parte, la democracia va a destacarse por ser una forma un poco más relajada y blanda, mientras que la oligarquía, por otra parte, es más rígida y déspota, ¿no? Nos va a decir, cuando estas formas de gobierno, que son las desviadas usualmente, se organizan bien, van a ser una república, en el caso de la democracia, y una aristocracia del lado de la oligarquía, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir entonces que hay democracia? No es cuando la multitud es soberana. ¿Cuándo vamos a decir que la oligarquía existe? Tampoco va a ser cuando sean pocos quienes ejercen la soberanía. Si estamos diciendo, o sea, digamos, si hay apartados cualitativos y cuantitativos que definen al régimen, pero fundamentalmente son las tres cositas de las que hablamos acá, ¿no? Entonces, a partir de eso nos va a decir, vamos a decir que efectivamente existe la democracia cuando los libres ejercen la soberanía, y vamos a decir que efectivamente existe la oligarquía cuando son los ricos los que ejercen esa soberanía. Usualmente la riqueza tiene a conglomerarse dentro del séquito, o digamos, bueno, no del séquito, ¿no? Es una forma un poco despectiva de decirlo, dentro del grupo de los nobles, ¿no? Mientras que los libres, como siempre tienden a ser muchos,
van a tender a conglomerarse dentro del grupo de los pobres, ¿sí? Entonces, aparte de eso, digamos, ahora sí que ya, resumido en una ecuación muy sencilla, los libres son muchos, los ricos son pocos, ¿no? Nos quitamos del problema, rápido y sencillo, ¿no? Luego, ¿cuáles van a ser las partes de la ciudad? Aquí vemos varias situaciones, ¿no? Número 1, los campesinos y los ganaderos. ¿Por qué son la primera parte que conforma la ciudad? Pues porque son los que alimentan. Exactamente, son los que hacen esa función, literalmente por ellos comemos, ¿no? Fundamentalmente, o sea, no se les puede quitar la importancia que tienen dentro de la ciudad. Es primordial su labor. Número 2, los trabajadores de las artes y de los oficios como tal, ¿no? Esos oficios y esas artes, digamos, pueden ser variados. No todos son necesarios, porque ya habíamos hablado con respecto a los tipos de crematística, ¿no? ¿Cuáles eran los tipos de crematística? Natural, antinatural y intermedia, ¿no? Y la intermedia, ¿no? ¿Y la natural de qué se trataba? Lo básico para vivir. Bueno, es decir, lo que es indispensable para vivir, ¿no? ¿Y la antinatural? De comercio, exactamente, la de comercio, ¿no? Una de comercio especialmente nacida a partir del nacimiento de la moneda. Y la tercera, una vez más, ¿qué era cuál? La de los frutos de la tierra. La de los frutos de la tierra. O sea, ya la tiene bien identificada, lo llaman 3 clases seguidas. O sea, la quedó grabadísima, ¿no? Entonces, por consecuencia, no todos los trabajadores de las artes y los oficios realizan actividades que son necesarias para la ciudad. Algunas son para nuestro bienestar y otras son directamente para el lujo, particularmente las que surgen de esta dinámica tanto usurera como de la intermedia, ¿no? Porque las piedras, digamos, estas cosas son lujo, no hay necesidad de que existan como tal, ¿no? Entonces, la tercera parte de la ciudad, ¿quiénes son? Los comerciantes, ¿no? Ellos a qué se dedican, a la compra y venta. Luego tenemos a los jornaleros, luego a los defensores, que digamos son la milicia, para entenderlo de una manera muy sencilla, ¿no? Sexto, los jueces, porque son los que administran la justicia. Séptimo, los ricos, ¿no? O sea, sí es una parte importante de la ciudad los ricos. ¿Por qué? Porque ellos contribuyen con sus bienes, o esa es la idea, ¿no? Que no sean como Salinas Pliego y se nieguen a pagar sus impuestos. La octava, aquellos que son los servidores públicos, ¿no? Los que se dedican a ser servidores públicos. ¿Por qué? Porque ellos son los que sirven de las magistraturas. No hay ciudad sin magistraturas, no hay ciudad sin una jerarquía establecida formalmente, ¿no? Nos va a decir, esos que detentan, o bueno, más bien que sirven en las magistraturas, son personas que tienen que ser capaces de gobernar, ¿no? En noveno lugar vamos a encontrar a una parte importante, porque es ahí precisamente donde nos encontramos nosotros, nuestro carácter de politólogos y politólogas, ¿no? Son los consultantes y juzgadores. Consultantes y juzgadores, ¿no? Digamos, ¿cuál es la función especial de el politólogo como tal? Todo politólogo tiene que dedicarse al quehacer de la política como tal. O sea, digamos, todos ustedes aspiran a ser políticos, esa es la pregunta. No necesariamente, ¿no? Pero la idea es que todos los que salgan de aquí pueden ser perfectamente consejeros del príncipe, ¿no? Eso es, digamos, a lo que vamos. Eso se los voy adelantando de una vez. En una semana, esta es la actividad que van a tener que hacer. Van a tener que servir como consejeros del príncipe. Ya les voy a ir contando qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? De hecho, lo resume en una frase. Aristóteles decía que son hombres dotados de virtud en materia política. Exactamente. Sí, exactamente. Eso somos nosotros, digamos. Eso somos nosotros. Somos quienes estamos dotados de esas virtudes y estas capacidades para juzgar la acción de los magistrados, ¿no? Y decirles, oye, lo que está realizando, pues tal vez nos lleve a la ruina. No, lo que está realizando podríamos hacerlo mejor, si mejor, vamos por otra parte, ¿no? Está la lógica. Nosotros, digamos, somos la última parte de la ciudad, sí, pero somos de las partes más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros participamos de las virtudes de los políticos como tal. Entonces, ahí es precisamente donde nos va a decir cuáles son las partes más importantes, digamos, las partes que existen como clases apartadas en la ciudad. Las 5, es decir, la milicia, que tiene, digamos, su propia clase. Las 6, que son los jueces, ellos que administran la justicia. Y la 9, nosotros. O sea, nosotros, estos 3 funcionan como clases aparte.
de la ciudad, pero son indispensables para que existan. Sin estas tres, no existe fundamentalmente la ciudad, se cae a pedazos, ¿no? Entonces, ahí es precisamente que nos va a decir por qué. Porque estas clases tienden a más allá de lo que es indispensable para la existencia de la ciudad. ¿Por qué? Porque tendemos al bien, tendemos a fabricar entonces el bien de la ciudad, la justicia como tal. Participamos de las virtudes, no de las necesidades de la ciudad. Por eso es que somos parte, digamos, de una situación más elevada, si se quiere ver así, ¿no? Entonces, nos va a decir, ahora sí, ¿no? Es cuando tenemos que hablar sobre las democracias, ¿no? Ya me hablaste de la primera parte de la democracia, ¿no? Que habíamos dicho, hay diferentes formas de democracia, ¿no? ¿En qué se sustenta la primera forma de democracia? ¿Qué es lo que fundamenta como tal a la democracia en primera instancia? Pues había dicho que primero que nada existe democracia cuando los hombres libres ejercen esta ciudadanía. Sí. También dice que la primera forma de democracia está basada en la igualdad. En la igualdad, exactamente. Exactamente, la igualdad. ¿Qué más notamos de esa primera forma de democracia? Dice que, aquí dice, democracia llama igualdad a que no sobresalgan más los pobres que los ricos y que ninguno de estos dos grupos ejerzan soberanía sobre el otro, sino que ambos sean iguales. Que sean iguales, ¿no? Fundamentalmente. A ver, lo que no queremos es entonces que los pobres y los ricos, en esta dinámica conflictiva que naturalmente van a establecer, no queremos que uno sea soberano sobre el otro. Queremos que sean idénticos, ¿no? Y aparte de eso, agrega una pequeña cosita más. Pues si la libertad, como algunos suponen, será especialmente la democracia y también la igualdad, esto se lograría especialmente si todos participan en el mayor grado posible y por igual en el gobierno. Y como el pueblo es mayoría y la decisión de la mayoría soberana, este régimen es necesariamente una democracia. Ahí está, ¿no? A ver, la idea es que contribuyamos lo más posibles a la comunidad política, ¿no? Y en esa misma medida, digamos, es muy semejante a lo que dice Locke, ¿no? Más adelante, digamos, prácticamente se lo copió y se lo chopeó, ¿no? O sea, como mientras más participen, digamos, necesariamente van a quedar algunos fuera, ¿no? Pero naturalmente esa mayoría que está constituida por el pueblo, pues va a ser la soberana. Y entonces, como esa mayoría ha sido consensuada para que ejerza las labores de gobierno, se va a decir entonces que es decisión del pueblo, ¿no? De todos. Hemos consentido que la decisión de esa mayoría sea la voluntad general, ¿no? Y así es como vamos a decir, ahí existe democracia, en primera instancia. Esa es la primera forma de democracia, ¿no? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, ¿no? Vamos bien. Ok. Segunda forma de democracia. Cuando las magistraturas se conceden por tributos, ¿no? ¿Cómo es esto de que se concedan por tributos? ¿Qué es lo que entienden de ahí? ¿Sí saben que es un tributo? ¿No? Es algo que das, ¿no? Ajá. ¿Y entonces cómo se da? Sí. O sea, cuando otorgas algo al Estado, por así decirlo. Tiene que ver a lo mejor con el hecho de, como de una cuota, por así decirlo. O sea, de que hasta cierto punto, si no das esta parte de, o sea, si no llenas esta cuota que es este tributo, o sea, no puedes hacer. Efectivamente, ¿no? O sea, básicamente pago por participar, ¿no? Eso es de lo que está hablando, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ahí, esta segunda forma de democracia es cuando las magistraturas, digamos, tienes que pagar para participar de ellos, ¿no? Pero lo que necesitas fundamentalmente es que tienes que cumplir con una cierta cantidad de renta. Tienes que tener una cierta cantidad de dinero para poder participar de ese ejercicio democrático, ¿no? Y eso es precisamente lo que te va a garantizar participar del gobierno. La tercera forma, muy sencilla, ¿no? Participan todos los ciudadanos que no hayan sido desacreditados dentro del gobierno. ¿Qué quiere decir que no hayan sido desacreditados? Que no hayan sido penados por la ley. Digamos, esa es la situación, así de sencillo, ¿no? Si no han sido desacreditados, digamos, en su prestigio, por decirlo de alguna manera, pueden participar perfectamente del gobierno. Luego, número 4, ¿no? Nos va a decir, todos los ciudadanos participan de las magistraturas, ¿no? Pero ahí nos va a decir, va a participar el mando de la ley, ¿no? Digamos, cuando participan todos los ciudadanos, vamos a decir efectivamente que el soberano es el pueblo, ¿no? Pero cuando sucede esto, o sea, digamos,
Esta ya es la forma de democracia desviada a la que se refiere como tal Aristóteles. O sea, lo que sucede es, si todos los ciudadanos participan de las magistraturas y el mando es de la ley, todavía estamos en una forma medianamente recta del gobierno. Pero cuando todos los ciudadanos participan y el soberano es el pueblo y no es la ley, ¿qué podemos decir? Que ya no es una forma recta, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos obedeciendo a la ley, quien habíamos todos acordado ya anteriormente, que es la mejor forma de organizar a la ciudad, ¿no? Atender a la ley, no al designio de una sola persona. Si solamente atendemos al designio del pueblo, lo que sucede es que entonces se está gobernando a través de decretos soberanos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque digamos, la idea es persiguiendo lo mismo que hemos visto con Platón, ¿no? Antes, en la figura de este caudillo, ¿no? El caudillo dice, ok, necesitamos guerra. Y entonces, como necesito la guerra para sostenerme, hago un decreto. El decreto es, vamos a ir a la guerra contra la nación hermana de Guatemala, ¿no? Y entonces, nos lanzamos a la guerra. Pero nadie convino a eso a través de la ley. Fue porque el caudillo nos llevó a esa situación, ¿no? Entonces ya no estamos, pero el caudillo, digamos, está representando la voluntad del pueblo, ¿no? En ese mismo sentido, entonces, no estamos obedeciendo a la ley, ya estamos obedeciendo a los designios de alguien más. Por tanto, es una forma desviada, ¿no? Yo tengo perdón, en términos contemporáneos, modernos, ¿eso podríamos calificarlo como populismo? No. ¿Por qué? Bueno, pero principalmente yo creo que hay dos discusiones que para mí son completamente inútiles. Una, ¿existe Dios? Esa es una. Número dos, ¿existe el populismo? Esa es otra. Si me preguntas por qué prefiero perder el tiempo discutiendo si existe el populismo, si existe Dios, prefiero perder el tiempo discutiendo sobre si existe Dios o no. Pero a ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros consideramos esta situación, tendríamos que decir que un demagogo es un sinónimo de un populista. ¿Es esa la cuestión con el populismo? No. Entonces no podemos aplicar esto. ¿Por qué? Aquí es donde Humberto Cerroni tendría que entrar a decirnos, a ver, para tus caballos, ¿a dónde vas con esto? Cuando nosotros asumimos tiempo, porque esto es una cosa que mis alumnos de Soaret siempre hacen, y cada que lo hacen me da un coraje, de verdad, sobre todo porque, bueno, a ustedes no los hice leer a Cerroni, pero a ellos sí. Pues me da un coraje porque digo, no leíste a Cerroni, o de plano te digo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cuestión es que si nosotros asumimos que atender a los decretos soberanos que se supone que da el pueblo es populismo, por ende, un demagogo sería exactamente lo mismo. Y entonces tendríamos que ser capaces de aplicar conceptos como el populismo que nace a principios del siglo XX a la sociedad de Aristóteles, que son 2200 años antes, ¿no? Eso es un anacronismo. No tiene lugar. No tiene lugar. Las cualidades del demagogo son las mismas que las del populista. ¿En qué se diferencia? Bueno, el populista atiende a los temas de moda entre las demandas del pueblo y tiende a ser como complaciente. En cambio, el demagogo lo que hace es que pues como que alaba al pueblo, ¿no? Es diferente. O sea, uno como que digamos, el demagogo alaba al pueblo, por supuesto, actúa como un adulador del pueblo, digámoslo, ¿no? Pero lo más importante es que el populista no siempre va a actuar fuera de la ley. Es decir, un populista sí puede llegar a ser un demagogo, por supuesto, así como un dictador puede llegar a ser un tirano, naturalmente, por supuesto que sí, pero no son la misma cosa. Fundamentalmente, o sea, desde el inicio no son la misma cosa. Digamos, un populista podría estar perfectamente dilucidado en todas las otras formas anteriores de democracia, ¿no? No tiene por qué precisamente nacer aquí el populista. El populista perfectamente puede convivir con todas las otras formas. ¿Por qué? Porque el populista no necesariamente va en contra de los designios que se establecen en la ley. No necesariamente abole una constitución. Puede que la reforma. Sí, pues claro, para eso se presta. O sea, insisto, la ley es un instrumento. O sea, si nosotros seguimos insistiendo en esta lógica kelseniana de
el hombre es al derecho y no el derecho al hombre, pues entonces ahí sí es muy fácil que digamos, claro, este es un populista, pero no es así. No es así. ¿Sale? Sí quedó claro, ¿no? Ya, quedó perfecto. Entonces, ahí qué bueno que me detuviste. Pero buena pregunta, muy buena pregunta, Joaquín, porque era perfectamente válida y qué bueno que me diste la oportunidad de dejar eso claro. Entonces, bien. A partir de eso, entonces, lo que vamos a notar es, la democracia es diferente a la demagogia, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque en la democracia los mejores van a ocupar las magistraturas, esa es la lógica, ¿no? Vamos a votar lo que sea, o bueno, los diferentes elementos en los que se pueden dar la participación dentro de la magistratura, pero la idea fundamental de Aristóteles es, los mejores van a ser quienes ocupan las magistraturas. En este caso, en el caso de la demagogia, cuando la ley no actúa como soberana, es precisamente cuando surge la demagogia, ¿no? En la demagogia, entonces, lo que pasa es que el pueblo se vuelve monarca. El pueblo actúa como monarca y se impone sobre todas las demás voluntades, por minúsculas que sean. Entonces, esa última ya no sería una forma de democracia. No, aquí ya no. Aquí, bueno, si es una, digamos, ya es la forma desviada por completo de la democracia, ya es la peor forma de democracia, si así se le quiere entender. Sí se puede llegar y sí se le puede seguir considerando una democracia. ¿Por qué? Sería entonces una transición a la demagogia. Sí, es una parte de transición, exactamente. Es como la democracia que lentamente va decayendo hacia la forma de la demagogia, digamos, como si fuera una especie de resbaladilla, si se le quiere ver, ¿no? Otra vez volviendo a la lógica platónica. Pero lo fundamentalmente que nos está estableciendo Aristóteles es, hay diversidad de democracias. Fundamentalmente la democracia pura y sola es un régimen desviado en sí, pero hay formas peores de democracia. La demagogia, su peor expresión. ¿Sí? ¿Podrías dar un ejemplo de demagogia? Qué difícil. Ay, oh, qué difícil. Qué difícil. Por ejemplo, Bolsonaro, comprobado, demagogo, ¿no? A ver, ¿por qué es un demagogo Bolsonaro? Número uno, cuando perdió el poder, no le interesó y le dio exactamente lo mismo. Para poder llevar a cabo su reelección de manera usurpadora, intentó llevar a cabo un golpe de Estado y ahora ya lo van a meter por eso. Entonces intenta llevar a cabo este golpe de Estado tomando a ciertos grupos, digamos, ahí ya no podemos hablar de todo el pueblo, sino a ciertos grupos, pero actúa como un demagogo sobre estos grupos para entonces abolir la ley, el orden político que legítimamente estaba establecido para imponer su voluntad. Y aquí Bolsonaro es el ejemplo de un demagogo, ¿no? También podría entrar Pericles. Pericles, ándale. Ay, esa no me la sé muy bien, entonces tendrías que entrar al tour. A ver, explícalo. Pues un poco lo que pasó fue que empezó a dar como justo eso de que más amplitud al pueblo para que más personas pudieran votar y así. O sea, porque el pueblo es algo que estaba pidiendo, entonces también aumentó los salarios y demás, entonces luego entró en crisis y eso. Y pues justo Aristóteles creo que lo critica, pues el gobierno de Pericles. Sí, ya me voy acordando de esta situación, efectivamente. Sí, podía entrar, por supuesto, porque en algún momento llega a abolir incluso el orden legítimamente constituido que lo llevó al poder para echarlo para atrás, ¿no? O sea, digamos, esta lógica es ahí donde sí podría mezclarse, es solamente hasta ahí donde podría mezclarse el populismo con la demagogia. Es solamente hasta ahí. Ajá. Nicolás Maduro podría ser otro. Híjole, complicado también, complicado establecerlo como tal, como un demagogo. Complicado porque creo que me parece que antes de él Chávez ya había hecho reformas con respecto al poder judicial. Entonces sí está complicado, no estaría tan cierto de ponerlo ahí. Estaría complicado todavía, porque digamos pues siguen contando con una constitución como tal y no la contravienen. Aunque los procesos electorales sean dudosos en su representación, pero digamos está complicado, ¿no? Ahí sí no me la atrevería a jugar tanto como con Bolsonaro, que pues efectivamente intentó llevar a cabo un golpe de Estado. Es cuando el pueblo intenta volverse monarca, ¿no? Entonces ahí lo que sucede es que los muchos son los que ejercen la soberanía, no la ley. El demagogo entonces efectivamente es un adulador. Influye en los tiranos, digamos, influye en la tiranía. En la tiranía precisamente es cuando alguien actúa de manera déspota. En esta misma medida es cuando es de la misma forma en que actúa
un verdadero demagogo como tal, ¿no? O sea, como un déspota, en cierta medida, porque tiene que imponer cierta cuestión a partir de los deseos del pueblo, ¿no? Cuando el pueblo intenta actuar como un monarca, no se va a someter a la ley, gobierna todo. Es decir, la lógica que se está persiguiendo aquí es, o gobierna la ley todo, o no hay república. Puede haber otra forma de gobierno, puede ser que haya democracia, puede ser que haya monarquía, puede ser que haya incluso una oligarquía, pero no va a ser como tal una república, que eso es la forma de gobierno más óptima, la más aplicable, según las pautas que hemos establecido anteriormente, ¿no? Esa es, digamos, la forma de gobierno que queremos perseguir. Lo que sucede a partir del gobierno con los decretos, el problema de los gobiernos el problema de los gobiernos que lo hacen a través únicamente de decretos y no de la ley, es que no hay decretos que sean universales. Lo que pasa es que las organizaciones que son regidas únicamente mediante decretos no pueden llamársele democracias, ¿no? Pueden ser cualquier otra cosa, prioritariamente, y van a tener naturalmente una tendencia a volverse tiranías. A que el gobierno a partir de decretos no puede ser semejante a una democracia y probablemente tampoco a un gobierno legítimo, pero eso después lo va a decir John. Sí, es precisamente porque el pueblo impone su voluntad de manera arbitraria, ¿no? Exactamente. La ley es el mecanismo para no hacerlo de manera arbitraria, ¿no? ¿Es una forma de dominación? Sí, pero no arbitraria, es consensuada, ¿no? Listo. Los tipos de oligarquías, ¿no? Que es el segundo tipo de régimen más interesante. A ver, como tal, ahí en las oligarquías, ¿qué es lo que vemos? Que las magistraturas se van a caracterizar o se van a otorgar a través de rentas altas, ¿no? Y eso precisamente lo que genera es que los pobres no puedan participar del ejercicio del gobierno. También en el segundo tipo lo que vamos a ver es que las rentas son elevadas, ¿no? Los compradores entonces, por otra parte de estas magistraturas, van a elegir quiénes ocupan esas vacantes, ¿no? O sea, compramos nuestro derecho a participar, pero no somos nosotros quienes ejercen esa labor de gobierno, sino que empezamos a designar quiénes queremos que actúen, digamos como si fueran nuestros empleados, para que se entienda de esa manera. Esa es la lógica del oligarca. Y luego, ¿qué es lo que pasa si todos lo hacen? Es decir, si todos los que compran esta situación quedan elegidos, ¿no? O se eligen a sí mismos. Pues entonces se va a decir, es una aristocracia. Si todos pueden participar, entonces es aristocracia, a pesar de haberlo comprado, ¿no? Pero entonces, lo que sucede en el tercer caso es cuando el hijo sucede al padre. Eso lo que crea es una forma de dinastía. ¿Sí se entiende por qué? ¿No? Sí. Porque entonces necesariamente mandan los magistrados, no la ley, ¿no? Es decir, yo compro el puesto que quiero ocupar y a mi muerte digo, te la dejo, ¿no? Digamos un poco lo que pasa con las plazas, exactamente. Aquí en la UNAM. También. Me la medida, ¿no? ¿Cómo crees? No, más que nada por la grilla. Pero bueno, entonces, a partir de ello, ¿qué es lo que podemos visualizar? ¿Qué es lo que destaca a la democracia como un régimen desviado? Que es la multitud de pobres la que ejerce la soberanía, no la ley. Eso es exactamente lo mismo que vamos a ver en todas las otras formas de regímenes desviados. Lo que rige es o bien la multitud de ricos, la multitud de pobres o una sola persona, pero no lo va a hacer la ley. Para que un régimen sea recto, ¿a quién tenemos que obedecer? A la ley, ¿no? Esa es la situación. Entonces, a partir de eso ya vamos a entrar a la otra forma de gobierno, ¿no? ¿Cuál es? La república. Esto es lo que queremos defender y lo que deseamos perseguir fundamentalmente. República o politeia, como bien nos había dicho Emiliano anteriormente, ¿no? Sí. Y es más, bueno, no, pues como bien nos mencionaba Emiliano anteriormente. ¿De qué se trata la república? La república es una mezcla entre la oligarquía y la democracia. Es un gobierno mixto, fundamentalmente. Todo lo que tenga una tendencia hacia la democracia, en estas formas de regímenes mixtos, si tiene una tendencia hacia la democracia, se le va a llamar república. Si tiene una tendencia hacia la aristocracia, se le va a llamar, perdón, hacia la aristocracia. Hacia la oligarquía, se le va a llamar aristocracia. ¿Sí? A ver. La aristocracia va a tener una tendencia hacia la oligarquía, pero ¿por qué? Nos dice Aristóteles, porque la educación y la nobleza usualmente acompañan a los ricos, ¿no? Digamos lo que sucede a día de hoy. ¿Cuál es el porcentaje de personas que pueden cursar una
una educación como la que están teniendo ustedes en México? ¿Cuál es el porcentaje? No sé, pero justo te iba a preguntar eso de, en México entonces somos una democracia, bueno, no, más bien un gobierno mixto, ¿no? ¿O no? Bueno, primero contesto la primera parte que dije. 16% de la población tiene acceso a educación universitaria, ¿sí? Apenas estamos empezando a incrementar eso a partir de la multitud de universidades que se abrieron, ¿sí? Pero eso es fundamentalmente porque la alta educación y la nobleza acompañan a quienes tienen mayor cantidad de ingresos, ¿no? A ir a la universidad, sí, es caro ir a la universidad. Ajá. Y ahorita te contesto lo tuyo, lo guardo. No sé, poner un ejemplo. Ayer estamos viendo en Estado Social y Derecho este tema de privilegios y de, por ejemplo, que tan solo en la UNAM creo que son como 300,000 lugares que tienen en todos sus institutos, y que pues a comparación de la cantidad de jóvenes que hay es realmente notorio que hay un cierto privilegio, ¿no? Claro, nada más entra como el 10% aquí. Justo como decía mi compañera, este gobierno mixto en el que se podría situar en México contemporáneo, bueno, en México tiempo actual, creo que más bien está como dividido, ¿no? O sea, justo hay gobierno de ricos gobierno de ricos y gobierno de pobres, y en el gobierno de los ricos se decanta más por una aristocracia, mientras que en el gobierno de todos nosotros, pues sí, ya se decanta más por, no sé si una democracia o una demagogia, ahí no me queda del todo claro, ¿no? Pero justamente, o sea, viendo los puestos de gobierno, las situaciones que se dan con las plazas y ese tipo de cosas, sí es definitivamente una aristocracia. ¿Una aristocracia o una oligarquía? ¿Qué? ¿Aristocracia la ocupan los mejores o los que tienen la mayor cantidad de dinero, no? Pero justo también esa era mi duda, además es una pregunta de a qué México, a cuál se inclina más. O sea, Esa es una pregunta que ustedes deberían contestar por su propia cuenta, ¿no? O sea, esa es una gran pregunta para contestar en su propio ensayo, ¿no? A la oligarquía. En esta situación. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, en la colonia, ¿no? En la colonia hubo un buen tiempo en el cual todas las magistraturas eran compradas, incluso los rangos de nobleza. O sea, mientras aquí estábamos en la Nueva España, eran muy pocos los rangos de nobleza que se daban, pero podías comprarlos, ¿no? Y solamente si eras español, no los mestizos y criollos no podían, ¿no? Entonces, a partir de eso, digamos, hay una lógica necesariamente oligarca, pero a final de cuentas, ¿quién era el mandamás dentro de la Nueva España? El virrey, ¿no? Ahí digamos un principio monárquico que se complementa por uno oligárquico. Es decir, es todas estas formas de gobierno, digamos, estas formas de análisis, estamos planteando de postulados de hace 2400 años, ¿no? 2000 años, ¿no? O sea, no es poca cosa. Entonces, a pesar de que son el fundamento, digamos, de las sociedades en las que existimos el día de hoy, es extremadamente complicado que podamos decir, se puede imprimir dentro de estas formas puras, ¿no? O sea, no podemos decir necesariamente. O sea, la democracia liberal, digamos, la forma en la que nace, no es una democracia completa, ¿no? O sea, una democracia en términos elementales de lo que hemos partido aquí. O sea, la democracia liberal nace a partir de las revoluciones burguesas, ¿no? Y entonces, como tal, tienen un apartado que es necesariamente oligárquico. Digamos, ni en México, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos vamos a encontrar una democracia que, digamos, es pura. Necesariamente tienen que venir inmersas en otra diversidad de formas de gobierno que históricamente han venido a complementar el desarrollo histórico del sistema político, ¿sí? ¿Sí se entiende, no? Entonces, o sea, digamos, efectivamente, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un sistema presidencialista que necesariamente podría acompañarse, digamos, de algunos atributos de la monarquía. No es fortuito que Ortiz Pinchetti dijera, a ver, durante todo el priismo de lo que se trataba efectivamente el sistema político mexicano era de monarquías sexenales, ¿no? Que es a lo que Moya Plasencia, uno de los más grandes defensores del sistema presidencial en los 80, va a decir, no existe tal cosa como monarquías sexenales ni nada, esos son inventos, ¿no? Javier Pinchetti tiene varias recopilaciones de la cantidad de omisiones que podía ejercer el presidente, ¿no? Dentro de aquí. Entonces, efectivamente,
se presta particularmente para ustedes, como politólogos de formación, decir, a ver, ¿de qué se trata nuestro sistema político como tal? ¿Es una monarquía? ¿Es una democracia? Ahora que entró la 4T hemos visto conversiones significativas con respecto al priismo, o seguimos en dinámicas semejantes. ¿Qué es lo que nos falta fundamentalmente para transformar estas aptitudes que mejoren nuestra democracia y la alejen de esos apartados que la vuelven que la imprimen de cualidades oligárquicas, ¿no? Esa es la situación. Eso es lo que tenemos que hacer como politólogos. Ahora sí, ¿no? Entonces, ¿quieren una respuesta sanada? No la hay. No la hay. O sea, esa es la situación. No la hay. No la hay. Yo puedo tener mi opinión, pero sería mejor que ustedes también empiecen a cultivarse y a tratar de analizar esta situación. Yo tengo una duda respecto a eso. De por qué está el de aristocracia, la fechita que está saliendo de mezcla de oligarquía y democracia. Ah, porque aquí me equivoqué. Sí, a ver, o sea, no, perdón. O sea, más bien, no, me equivoqué, perdón. O sea, de la mezcla de oligarquía y democracia, donde hay una tendencia hacia la oligarquía, es que digamos, esto iba antes. Entonces sí me equivoqué, o sea, digamos, esto iba antes. Todo ahí, este lugar en el que haya tendencia hacia la oligarquía y haya una mezcla entre la democracia y la oligarquía, tenderá entonces hacia una república. Será más bien, tendrá más atributos de una aristocracia. Ay, estoy haciendo mi película entre todos los conceptos. Ajá. Sí se entiende, ¿no? Ahora sí. Entonces, nos va a decir, una buena legislación es aquella en la cual se puede obedecer a las leyes establecidas, ¿no? ¿Cuándo vamos a obedecer esas leyes? Cuando sean leyes buenas, que contribuyan al bienestar común, ¿no? Entonces, a partir de esto nos va a decir, ¿cuáles son los atributos que se privilegian en cada una de estas formas de gobierno que hemos visto? En la aristocracia se va a privilegiar la virtud, en la oligarquía la riqueza, en la democracia la libertad. Digamos, en todos estos lugares en los que la opinión de la mayoría permanece dentro del régimen, es donde se ejerce la soberanía. ¿Por qué? Digamos, a ver. En una oligarquía podemos asumir que la opinión de la mayoría será aquellos que tienen la mayor cantidad de dinero y mayor cantidad de riqueza son los que legítimamente deberían gobernar. ¿Podemos asumirlo o no? En una oligarquía, ¿sí? ¿No? Esa es la situación. Donde existe esta opinión mayoritaria es la que va a facultar que se ejerza esa soberanía, ¿no? Entonces, aquí es precisamente donde nos va a decir, en todas las ciudades hay una forma de república. ¿Cómo es que puede ser una cosa así? ¿Por qué? Porque en todas, digamos, se da una mezcla de ricos y pobres. Y en todas, digamos, ya habíamos dicho que en la república se da una mezcla, ¿no? Pero fundamentalmente lo que queremos hacer en la república es obedecer a la ley. Si nosotros estamos partiendo de un consenso en el cual tenemos argumentos, para sostener ese régimen, es que entonces decimos, ahí hay atributos republicanos. O sea, esa es la base del republicanismo a día de hoy. Esa es la base del republicanismo a día de hoy. Esto que dice aquí Aristóteles es tan relevante que los liberales se lo tuvieron que robar. Porque el sistema liberal no puede sostenerse sin esto. No puede sostenerse sin argumentos que hagan que el régimen permanezca. Es decir, necesitamos que los ciudadanos quieran vivir de la forma en la cual hemos establecido que se debe vivir. ¿Sí se entiende? ¿No? Me recuerda otra vez a los contractualistas, ¿no? ¿A quién? A los contractualistas. Claro, pues sí, claro, efectivamente. Y Rousseau particularmente, ¿no? O sea, Rousseau que toma esto y dice, no, a ver, lo que queremos es tener estos argumentos. Y luego lo que hace como liberal es robarse lo de Rousseau y empezar a desarrollarlo suyo. Por eso te estoy diciendo, a ver, esto de hecho lo explica Martin Daguerre, que es un neorrepublicano al respecto, ¿no? O sea, comparte mi propia línea de pensamiento. Martin Daguerre dice, lo que pasa con el liberalismo es que al ver que no, o sea, digamos, objetivamente nadie estaría de acuerdo, más allá de los ricos, en sostener un sistema liberal, es que necesitan precisamente este tipo de argumentos del republicanismo, tomarlos prestados para imprimirlos dentro del sistema liberal, para formar, digamos, la forma de un liberalismo igualitario, que es lo que termina siendo en la década de los 90 John Rawls, ¿no? Es decir, tenemos que partir de un velo de ignorancia que perfectamente nos permita no identificar las
diferencias entre todos nosotros como ciudadanos, y que si no partimos entonces de nuestras diferencias de clase, porque eso es lo que genera la ciudadanía, no tener que entrar en la discusión de clase, es entonces que podemos decir, habrán argumentos para hacer que un sistema liberal igualitario pueda sostenerse, porque entonces todos desearemos establecer leyes que no beneficien a nadie y que todos estemos en una situación de igualdad. Se entiende perfectamente esto, ¿no? Entonces, eso es de lo que se trata. Esto que dice aquí es una cosa que ha persistido por milenios, no siglos, milenios. Ya llevamos 2 milenios con esto, ¿no? Entonces, a partir de eso, ya después nos va a decir, ¿de qué se trata la aristocracia, no? En la aristocracia va a haber un régimen de ciudadanos que son mejores en virtud, ¿no? El ser mejor en virtud, la virtud, digamos, es diferente al régimen. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, hay una virtud que es conforme a la virtud del buen ciudadano y una virtud que es diferente con respecto al buen hombre. Lo que va a suceder en la aristocracia es que va a tener las dos. Una pregunta, entonces, sobre lo de la opinión, podemos decir que de ahí es donde se sustenta la ideología como un mecanismo de dominación para dar legitimidad a un régimen político o a una forma de pensar. Por supuesto, ¿no? La idea es que, digamos, la idea de la democracia es que sea atractiva para todos, tanto para los ricos como para los pobres, ¿no? Entonces, en esta lógica decimos, ok, va a haber desigualdades económicas, sí, pero todos van a poder participar de las opiniones políticas, ¿no? Pues claro, por supuesto que hay una lógica ideológica que se imprime ahí y que desde ahí empieza a surgir, ¿no? Entonces, en la aristocracia nos va a decir, hay una persona, o fundamentalmente las personas aristocráticas van a conjuntar dentro de sí las virtudes del hombre bueno y del buen ciudadano, ¿no? Nos va a decir, lo que toma en cuenta la aristocracia es la riqueza, la virtud y al pueblo. Pero la riqueza es posible que la desconsideremos. Es posible que dejemos de lado en la aristocracia la pauta de la riqueza y aún así siga siendo una aristocracia, siempre y cuando ponga un enfoque en la virtud y en el pueblo. Particularmente esas son las dos cuestiones fundamentales, ¿no? ¿Cómo se da la administración de justicia republicana en contraposición a todo esto que ven los oligarcas, ¿no? A ver, en la administración de justicia republicana, porque recordemos, ¿no? O sea, la lógica de esta ágora griega es todos participamos de la elección de los magistrados y de la administración de la justicia, ¿no? En esta lógica entonces es que en la república se va a poner una multa a los ricos por no participar en el gobierno. Aquellos ricos que no quieran participar, ¡pum!, se les pone multa. Y también se le va a dar un salario a los pobres por participar del gobierno, ¿no? Es decir, se trata de digamos, nivelar a estos tipos de ciudadanos al mismo tiempo de fomentar a que la mayor cantidad de ellos participen, bien sea por el incentivo salarial o por la pena por no hacerlo, ¿no? Y a partir de eso también nos va a plantear cuál es la participación política que se da dentro de una república. Número 1. La participación en la asamblea se va a establecer entonces a partir de una renta intermedia, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que tener? Es una cantidad de dinero suficiente, ¿no? Lo suficiente. Los cargos van a ser electos, o sea, vamos a elegir a quienes detentan las magistraturas, sí, pero eso no va a ser con base en la renta, ¿no? O sea, eso está eliminado. Todos pueden participar, eso es lo fundamental en la república. Ya ven por qué es tan importante. O sea, esto es, digamos, lo que sigue estando a día de hoy. Insisto, 2 milenios y sigue estando. Entonces, en la república nada va a distinguir al rico del pobre. Es decir, esta es la introducción de una lógica ciudadana. ¿Por qué? No se va a distinguir al rico por la alimentación que recibe. Va a recibir la misma alimentación. No se va a distinguir al rico del pobre por el vestido, ¿no? Es decir, Balenciaga, Gucci, a la calle. Vámonos. Todos vamos a vestir ropa del bienestar, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, esa es la principal idea de por qué en las clases hay, en las primarias, kinder, secundarias hay uniformes. Hay uniforme, claro, para que no se distingan, ¿no? Precisamente. Todos vienen a aprender por igual, ya dependerá de cada uno cómo aprender, pero todos son lo mismo. Exactamente. O sea, efectivamente, yo odiaba el uniforme, ¿verdad? La detestaba, pero en fin, esta situación, ¿no? Y tampoco se van a diferenciar por la educación. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de todo? Todas, digamos, esta lógica que existe a día de hoy de la educación privada, a la calle, toda la educación que se da en una república tiene que ser pública. Toda. Digamos como lo que hacen en Noruega. Los ricos van
a la escuela pública, junto a sus compañeros pobres. Y entonces no hay diferencia en eso. No hay diferencia en la educación, todos reciben esa misma educación, todos forman parte de esta misma dinámica, ¿sí? Entonces, lo importante de una república también es que sea un régimen autárquico. ¿Qué quiere decir? Que se valga de sus propios elementos políticos para sostenerse, no del de nadie más. No puede venir el observador en gringo a decir, tus elecciones son legítimas. No, maestro, tú no eres nadie para decirnos eso. Eso lo decidimos nosotros, ¿no? Entonces esta idea de, por ejemplo, el neoliberalismo de vender empresas públicas a sectores privados, esa no entra, ¿verdad? No entra, eso es antirrepublicano completamente. La destrucción de la república es. Lo que intentamos hacer aquí en la república es preservar e incentivar lo público, que todo sea de todos, ¿no? Entonces, ninguna de las otras partes va a desear otro régimen. Es decir, los ricos van a querer vivir en la república y los pobres también van a querer vivir en esa república. Es lo mismo que les insisto allá. ¿Por qué? Esta base del republicanismo lo que le otorga es al modelo una estabilidad. Es decir, que no pueda ser abatido, que no venga alguien más, no venga un gringo a decir, no, debería ser gobernado mejor a través de una dictadura militar, a través de la CIA, ¿no? O sea, la lógica es que nosotros como ciudadanos nos organizaríamos para defender esa forma de gobierno. Es decir, esta forma de gobierno es la legítima y esta es la que deseamos para nosotros. Es la que es justa para nosotros. Por eso es autárquica y es importantísima esta cuestión. Entonces, aparte de esto nos va a decir, en la monarquía, ¿qué es lo que sucede? Gobierno no solo, con la ley y el consentimiento de los súbditos. En la monarquía. Cosa distinta es la tiranía. En la tiranía se ejerce un poder despótico al arbitrio del monarca. Lo semejante a esta tiranía es una monarquía absoluta, ¿no? ¿Por qué? Porque en la monarquía absoluta el poder es irresponsable con los ciudadanos, niega los intereses de los súbditos y actúa en su contra, que es buena parte de lo que va a criticar todo el contractualismo, menos Hobbes. Hobbes va a intentar justificar esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Qué es lo que queremos hacer con la comunidad política? Vivir feliz. Vivir felices, vivir bien, ¿no? ¿De qué se trata vivir felizmente? La vida feliz es la que nos presenta los menores impedimentos, fundamentalmente, ¿no? Nos va a decir, para entender esto tenemos que entender cuáles son los elementos que componen a la ciudad. Número 1, los muy ricos. Número 2, los muy pobres. Y número 3, los que están en medio. Entre los muy ricos y los muy pobres, dice, ellos no siguen la razón. O sea, simplemente no siguen la razón. ¿Por qué? Porque si son muy ricos, son soberbios. Y si son muy pobres, son grandes malvados. Es decir, en estos lugares de los extremos, donde hay mucha necesidad o mucho recurso, ahí es donde surgen particularmente los delincuentes. ¿Por qué? Unos no quieren obedecer, los ricos, ¿no? Completamente ilusionados en su soberbia. Y los muy pobres, pues en la necesidad, ¿no? Ahí es donde existe esta gran cantidad de necesidad, la delincuencia. ¿Por qué los muy pobres son grandes malvados? ¿Por qué los muy pobres son grandes malvados? Porque tienen mucha necesidad. O sea, necesitan muchas cosas. Roban más, ¿no? O sea, digamos, esa es la lógica. Como necesitan muchas cosas, tienen a robar constantemente y a crear grandes males. Esa es la lógica. Sí, aparte justo lo que habías dicho antes de la envidia, que la envidia era como uno de los peores males que tiene el hombre por naturaleza, el querer lo que el otro tiene. Entonces, exactamente. como quieres lo que el otro tiene, pues vas a hacer todo lo posible para obtenerlo. Por obtenerlo, siempre y cuando existen estas condiciones, ¿no? La idea es que la república se crea la mayor cantidad de gente intermedia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que vive en este intermedio, en este punto, digamos la clase media, para que se entienda, la clase media no huye de los cargos, pero tampoco los ambiciona. Son los mejores para detentarlos, ¿no? En este sentido, porque, digamos, cumple con la condición de idoneidad, es decir, que no desea poder, pero también cumple con la condición de ser apto para eso, porque no huye de esa responsabilidad, ¿no? Entonces, a partir de esto nos va a decir, la comunidad política necesariamente implica amistad. Esto ya nos había quedado claro. O sea, la amistad cívica es fundamental para la comunidad política, perdón. Entonces, la ciudad idealmente no
no se comparte con aquellos que son enemigos, ¿no? O sea, digamos, la lógica de identificación es: somos ciudadanos y hay unos que son ciudadanos y otros que no son ciudadanos. No queremos convivir con esos que no son ciudadanos y que además son nuestros enemigos, ¿no? No queremos compartir lo que es nuestro con los que no son parte de lo nuestro, ¿vale? Entonces, esos son los enemigos. Para que se posibilite la existencia de la ciudad, es precisamente que necesitamos amistad cívica, que seamos amiguitos, ¿no? Que haya vecindad. Sí. Tal vez eso también responda también a la pregunta. Cuéntame. Tal vez eso también responda a la pregunta de quién es realmente el enemigo, de que se hizo anteriormente en otras clases. ¿Puede ser una respuesta? Puede ser. La puedes ir llevando por ahí. Puede ser. Depende de cuál es tu posición al respecto, nacionalista o globalista. Entonces, la situación a partir de eso es que nos va a decir: la ciudad se construye de elementos que son iguales y semejantes fundamentalmente. ¿Dónde vamos a encontrar esa situación? En la clase media. ¿Por qué? La clase media no desea bienes ajenos. Otros no codician lo que es de la clase media. No son objeto de conspiración y por tanto no conspiran contra nosotros. Es, digamos, esta clase en la cual nos encontramos libre de peligros, ¿no? Entonces, a partir de eso nos va a decir: la mejor comunidad política es la que está compuesta por la clase media. Donde hay excesos contrarios, donde hay esta situación de muy ricos y muy pobres, es donde surge la tiranía, la democracia extrema y la oligarquía pura, las formas más desviadas de gobierno. Estas luchas entre el pueblo y los ricos, generalmente lo que van a derivar es que el que se imponga no va a establecer un régimen en común para ambos. O sea, la lógica es de conquista. ¿Es el rico sobre el pobre o es el pobre sobre el rico? Yo que había leído algo similar, pero no me acuerdo en dónde, que lo peor que puedes hacer era poner en un espacio a una clase muy rica y una clase muy pobre, porque iban a terminar destruyendo. Claro, ¿no? Y es, digamos, lo que está pasando con Estados Unidos a día de hoy, gracias al cielo. Gracias al cielo, para que se vaya a la quiebra. Pero esta es la lógica. Necesariamente donde pongas a dos extremos, se van a enemistar y van a tratar de destruirse. Lo que no queremos en una ciudad bien ordenada es que eso suceda. Por eso la república, para que exista la amistad, para que no exista este conflicto entre el pueblo y los ricos. ¿Por qué? Porque quien triunfe de ellos dos va a tomar una preeminencia en el gobierno y va a marginar al otro, va a intentar terminar de aniquilarlo, ¿no? Entonces, el régimen el régimen medio es el mejor porque está libre de sediciones. ¿Cuál es el principio general de toda forma de régimen? Que la parte de la ciudad que quiere el régimen debe ser más que la que no lo quiere. Eso se entiende perfectamente por qué, ¿no? Supongo. ¿Sí? O sea, digamos, si la mayoría de nosotros no quisieran la democracia, ¿podría sostenerse el régimen democrático? No. Entonces eso es lo que necesitamos, que la opinión mayoritaria apoye al régimen, ¿no? Por ende, el legislador debe hacer lugar en el régimen para la clase media. ¿Por qué? Porque las leyes oligárquicas tienen que poner en la mira a la clase media. Si se hacen leyes democráticas, la idea es que a través de las leyes la traigamos a la ciudad, ¿sí? En la clase media nos va a decir el número de ciudadanos que supera a los extremos es entonces lo que garantiza un régimen duradero. Mientras mejor mezclado esté ese régimen, nos brinda mayor estabilidad. Sí, sencillo. Las ambiciones de los ricos, ya casi para terminar, ¿no? Nos va a decir, las ambiciones que tienen los ricos arruinan en mayor medida a la ciudad que las ambiciones que pueden tener los pobres. ¿Por qué? Fundamentalmente, ¿qué es lo que quieren los pobres? Los pobres, fundamentalmente, lo que les desean es tranquilidad, ¿no? Que no se les imponga nada por la violencia y que puedan disponer de sus bienes en la medida que puedan. ¿Qué es lo que quieren los ricos, por otra parte? Todo, exactamente. O sea, sí, todo. No se puede decir mejor, todo. Mientras más puedan tener, mejor. Esa es la lógica. Por eso es que los deseos de los ricos arruinan más fácilmente a la ciudad que los deseos de los pobres. Por eso, no lo vimos ya, ¿no? Pero cuando me preguntaba cuál es la necesidad que deberíamos entonces sobreponer, pues la que no arruine la ciudad. ¿Y cuál será la que arruina más fácil en la ciudad? Pues el interés de los ricos, ¿no? Entonces, a partir de ello nos va a decir, ya para concluir, ¿cuáles son los artificios oligarcas que se utilizan para engañar al pueblo? Número 1, la asamblea, ¿no? Se permite a todos formar parte de las asambleas, pero solamente se multa a los ricos. ¿Cuál es la lógica que reside detrás de eso?
si solamente se multa a los ricos? ¿Los ricos que son? O sea, perdón, los ricos que son pues, acaudalados. Si nada más les ponen multa tras multa tras multa, la voy pagando, sigo sin participar. Esa es una de las trampas. ¿Sí? Número 2, las magistraturas. La gente propietaria, todavía no existe la dimensión del proletario, la gente propietaria no puede negarse a desempeñar los cargos, ¿no? Es decir, forzosamente los ricos, cuando se les dé la oportunidad de desempeñar cargos, los tienen que tomar, sí o sí. Ellos no tienen esa libertad de negarse, ¿no? Constantemente, entonces, aquello es lo que nos va a llevar. Es como cuando te piden ser funcionario de casilla o algo así. Digamos, no se lo está pensando en términos de eso, sino más bien en términos de la participación en la magistratura, ¿no? O sea, más bien en el ejercer el poder, no de participar de la acción política, como tal. Entonces, el tercero, los tribunales multan a los ricos por no administrar la justicia, mientras a los pobres los dejan impunes de esta situación. Sí, porque entonces, vale, si se multa a los ricos, insistimos, lo mismo, pagan. Y si se dejan los pobres impunes por no participar, ¿quién administra la justicia entonces? Pues nadie. Y esa es otra de las trampas de los oligarcas, ¿no? Cuarta, armas y ejercicios gimnásticos. Los pobres no pueden poseer armas, ¿no? Bueno, más bien, perdón. Esta es la cuestión. A ver, los pobres pueden no poseer armas, pueden no poseerlas, está opcional. Pueden tenerlas o pueden no. Pero por otra parte, se multa a los ricos si no las poseen. ¿Por qué se multaría a los ricos por esta cuestión? O sea, a los pobres pueden tener armas o pueden no tenerlas, pero todo rico que no tenga armas se le multa. Por la misma lógica de seguir recibiendo dinero. No. O sea, ¿qué querría un rico frente a los pobres que ve como enemigos? Poder para poder, bueno, en términos de poder, para poder defenderse o atacar, ¿no? Sí, o sea, para que ellos mismos puedan proteger su dinero, o sea, y que no vayan luego a la justicia diciendo que me robaron, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? O sea, si nadie administra la justicia, entonces la lógica es que tengo que defenderme yo mismo, ¿no? Entonces, si los pobres tienen la opción de tener o no tener armas, y yo estoy obligado a tener armas, digamos, será evidentemente para oprimir a aquellos que en el caso en el que se insurreccionen en mi contra, ellos puedan o no estar armados, pero yo naturalmente lo estaré, ¿no? Yo en mi calidad de rico. Esas son las trampas entonces de la oligarquía. ¿Sí se entendieron, no? Porque son trampas, ¿no? O sea, parecen beneficios, pero son trampas de la oligarquía. Entonces, con esto vamos a terminar, ahora sí, a Aristóteles.